Dos esferas con carga de 98 microcoulomb y menos 29 microcoulombs están separadas por una distancia de 30 centímetros. Es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. ¿Cómo se muestra en la figura? Calcula la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Si bien es cierto en la teoría, hemos estado mencionando la diferencia de potencial para mover una carga. Sin embargo, cuando hay dos cargas que se pretenden mover, entonces vamos a calcular todas estas diferencias de potenciales. Primero tenemos que tener la idea de qué es lo que vamos a hacer. Lo que nos están preguntando este ejercicio es la diferencia de potencial para mover ambas cargas desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué energía o qué potencial yo necesito para mover todo esto? Entonces, para eso tenemos que recordar la fórmula básica de diferencia de potencial, que como ya sabemos es diferencia de potencial o potencial va a ser igual a el valor de K, todo esto por la carga, y todo esto sobre la distancia. Como en este ejercicio tenemos que mover ambas cargas del punto A al punto B, lo primero que vamos a hacer es calcular el potencial en el punto A. Y lo planteamos de la siguiente manera. El potencial A será igual a el valor de la constante de proporcionalidad o constante eléctrica multiplicado por la carga número 1. Todo esto que va a estar dividido entre la distancia, pero ¿qué distancia vamos a colocar aquí? La distancia 1. Eso quiere decir que será la distancia entre la carga 1 y el punto A. Sin embargo, esta no es la única carga que vamos a mover al punto A. También vamos a mover a la carga número 2. Entonces, la energía o el potencial en el punto A será la suma de ambos potenciales. Eso quiere decir que aquí debo agregar una segunda fracción y vamos también a considerar la constante eléctrica por, ahora considero la carga número 2, todo esto sobre la distancia número 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el ejercicio me presentara una tercera o una cuarta carga, lo que yo voy a hacer es ir incrementando las fracciones. Una vez que tenemos establecido, vamos a ver si hay la información completa. Por ejemplo, aquí vemos que la carga número 1 es de 98 por 10 a la menos 6. Entonces, este valor sí lo tenemos. La carga número 2 también está por aquí, que será menos 29 por 10 a la menos 6. Recordar que el potencial es una magnitud escalar. Eso quiere decir que aquí se va a considerar con todo el signo. Entonces, ahora, vamos a revisar si tenemos las distancias. La distancia entre la carga y el punto A será el segmento que va desde aquí, desde esta carga, hasta el punto A. Esto será la distancia número 1. Es una información que no conocemos. Del mismo modo necesito la distancia que hay desde la carga número 2 hasta el punto A, que sería este otro segmento. Esto será nuestra distancia número 2. Ahora, a pesar de que yo no tengo el valor numérico de esta longitud, vemos que se nos ha formado un triángulo rectángulo, donde conocemos que el segmento vertical mide 15 centímetros y el segmento horizontal mide 20 centímetros, donde el segmento que queda libre sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para poder conseguir ese valor, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y es lo que vamos a hacer por aquí. El teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Vamos a identificar entonces a quién le vamos a asignar cada uno de estos valores. Por ejemplo, a este segmento puedo considerar que será el cateto A y a 20 centímetros puedo considerarlo como el cateto B. Eso quiere decir que la distancia número 1 será la hipotenusa, que será el valor de C. Reemplazamos la información entonces por aquí. Tendríamos entonces que C elevado al cuadrado será igual a al cuadrado, que será 15 al cuadrado, todo esto más 20 al cuadrado. Recordar que esta información está en centímetros, entonces C podemos despejar y podemos considerar todo esto dentro de una raíz para poder calcular lo que será el valor de ese segmento o distancia número 1. Entonces tenemos 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Tendremos entonces que el valor de C, que equivale a la distancia 1, será de
25. Esto es 25, recordar que como aquí está en centímetros, esto me va a quedar en centímetros. La distancia, nosotros necesitamos en metros. Dividimos esto para 100 y esto me va a dar 0,25 metros. Por lo tanto, tenemos que la distancia 1 será de 0,25 metros, y el valor que iría aquí. Afortunadamente para este ejercicio, vemos que el segmento de la parte superior y de la parte inferior también es 15. Y acá la base del triángulo es 20. Eso quiere decir que como la distancia 1 vale 0,25 para este ejercicio, donde los triángulos son exactamente iguales, la distancia 2 también va a valer 25. Entonces ya tenemos toda la información. Podemos calcular entonces el potencial en A. Potencial en A será igual a, colocamos aquí 9 por 10 a la novena, esto está en newtons, metro cuadrado, coulomb al cuadrado. Todo esto por la carga número 1, que es 98. Entonces, 98 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto dividido entre la distancia 1, que es 0,25 metros. Vamos a sumarle la información del potencial número 2. La fracción será prácticamente la misma. El único cambio que para este ejercicio va a tener es que la carga número 2 vale menos 29. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a sumarle. Colocamos la línea de fracción. Entraría este mismo valor, que es el valor de la constante. Para este ejercicio es la misma distancia. Y el único cambio será la carga número 2. Y la carga número 2, recordemos que vale menos 29. Entonces multiplicamos por menos 29 por 10 a la menos 6. Esto está en coulombs. Listo, podemos simplificar aquí. Metros con uno de estos metros. Y tenemos aquí uno de estos coulombs que está por aquí, ¿no? Tenemos coulombs. Uno de estos coulombs nada más. Aquí queda uno todavía con el ya. Acá hacemos lo mismo. Tenemos metros con uno de estos metros. Tenemos coulomb con uno de estos coulombs. Entonces, vamos a ver cuánto nos da lo que será nuestra primera fracción. Recordar considerar los signos. Entonces, la primera fracción, ¿cuánto tenemos? Para la primera parte tendremos entonces que será 3,528. Todo esto por 10 a la sexta. Para la segunda parte vemos que aquí tenemos un signo negativo. Desde ya podemos anticipar que este resultado será negativo. Esto nos va a quedar entonces, recordemos que esto nos queda en voltios. Todo esto menos, ¿cuánto nos queda la segunda fracción? Menos 1,044 por 10 a la sexta voltios. Por lo tanto, el potencial en A será la resta de esos dos valores y nos da un valor numérico de 2.484 por 10 a la sexta voltios. De esa manera entonces tenemos de momento el potencial en el punto A. Recordar que en este ejercicio nos piden calcular la diferencia de potencial entre A y B. Eso quiere decir que ahora vamos a calcular el potencial necesario para mover las dos cargas, pero hacia el punto B. La fórmula será prácticamente la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Considerando la gráfica, lo que cambiaría serían las distancias. Entonces recordar que aquí esta distancia era la distancia 1 con respecto al punto A, ahora será la distancia 1 con respecto al punto B. Pasa lo mismo con la otra distancia. Entonces veamos, ¿cómo nos quedaría la expresión? Nos queda prácticamente igual, ¿no? Vamos a calcular ahora este nuevo potencial. Sin embargo, utilizaremos la información de B. Listo, ¿qué datos son los que van a cambiar? Revisemos de acuerdo con la gráfica. El valor de K seguirá siendo el mismo. El valor de carga 1 y carga 2 también seguirán siendo los mismos. Sin embargo, la diferencia se va a dar cuando consideremos la distancia número 1 y la distancia número 2, ya que recordar que esta distancia es desde el punto B hasta la carga número 1. Eso quiere decir que estará con respecto a este segmento. Eso quiere decir que será entonces desde la carga número 1 hasta el punto B.
Listo, veamos si tenemos esa información. Para poder calcular este segmento que está aquí, esta será nuestra distancia número 1, nos damos cuenta que tenemos el mismo segmento de altura, que será 15 centímetros, y la base en cambio ya no será 20, será desde este punto hasta acá. Tenemos entonces 20 centímetros, 16 centímetros, lo sumamos, nuestra base será 36 centímetros. Entonces, aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras, habría que calcular cuánto es la hipotenusa. Entonces, para eso tendríamos lo siguiente. Será entonces que c al cuadrado será igual a, aquí el cateto A seguirá siendo 15, colocamos 15 al cuadrado, todo esto más, y ahora aquí el cateto B sería toda esta longitud. Entonces será desde aquí hasta acá, que es 36 centímetros. Entonces colocamos más 36 al cuadrado. Podemos meter todo eso dentro de la raíz al despejar la hipotenusa. Tendremos entonces que 15 al cuadrado más 36 al cuadrado. Tendremos un valor numérico de ¿cuánto? 39. Entonces el valor de C será de 39 centímetros. Recordemos que eso corresponde a la distancia número 1, pero ahora con respecto al punto B. Al poder convertir esto en metros, tendremos un valor de 0,39 metros. Al igual que en el caso anterior, vemos que la distancia del punto B a la carga número 2 es simétrica, porque aquí hay 15 y acá también. Entonces, la distancia 1 será 39, del mismo modo que la distancia 2 también será 39 para este ejercicio, ¿no? Recordar que, por ejemplo, si aquí en lugar de 15 hubiese estado otro valor numérico, entonces tendríamos que sacar con Pitágoras también el segmento de acá. En este caso son iguales porque el triángulo de arriba y el triángulo de abajo son exactamente iguales. Entonces reemplazamos la información, tendríamos que el potencial en B será igual a, tenemos por acá 9 por 10 a la novena, todo esto por la carga 1, que es 98. Todo esto dividido entre, tendremos por acá ahora la distancia, que ya no será 0,25, sino que será 0,39. Tendremos 0,39 metros. A todo esto le vamos a sumar la expresión, casi es la misma, ¿no? La misma distancia. El único cambio será la carga número 2, que es menos 29. Listo. Entonces, el valor de la primera fracción sería el siguiente. 2.26 por 10 a la sexta voltios. Acá, al igual que en el caso anterior, por ley de signos me va a quedar negativo. Tendremos entonces que para esta segunda fracción el valor numérico sería 6.69 por 10 a la quinta voltios. Por lo tanto, el potencial en el punto B será la resta entre estos dos valores. Tendríamos entonces que sería 1 punto por 10 a la sexta voltios. De esa manera entonces tenemos el potencial en el punto B. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide calcular la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Eso quiere decir que para poder terminarlo tenemos que calcular lo que será diferencia de potencial en el punto B menos diferencia de potencial en el punto A. Esto se puede reescribir como delta V. Entonces delta V será equivalente a restar estos dos valores. Nos quedaría entonces de la siguiente manera, que la diferencia de potencial entre esos dos puntos será igual a, primero colocamos la diferencia de potencial en B, que será 1 punto
59 por 10 a la sexta voltios. Todo esto menos, tendremos ahora el potencial en A. Eso nos dio 2.484 por 10 a la sexta voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial tendrá un valor numérico de menos 8.94, todo esto por 10 a la quinta voltios. Y con eso le damos solución a este ejercicio.